aumentando su incidencia a un 10, 20, 30%, de acuerdo a la ubicación geográfica de nuestro globo terráqueo, y así por ende en nuestro país y más aún en nuestra zona altiplánica. Es así que vemos el carcinoma vasocelular, una enfermedad frecuente, clasificada dentro de las enfermedades de cáncer de piel no melanómicos, ¿no? Entonces, como podremos ver, esto se va a clasificar en vasocelular y espinocelular. Se dice que el cáncer vasocelular es una enfermedad frecuente en la especie humana. Se presenta algunos autores 60-75% de casos. Es la principal causa. La principal causa es la exposición al sol o los rayos ultravioleta. Como podemos ver en la imagen, el sol es representativo, que tiene una función muy importante para la piel, como es la producción de la vitamina D, pero también así como produce otras sustancias, nos estimula la formación de vitamina D, también ocasiona lesiones en la epidermis y en la dermis, y esto va a producir pues una lesión maligna. Es así que algunos lugares las luces ultravioleta se usan para la esterilización de sala de operaciones o áreas quirúrgicas o otras áreas de investigación de alta tecnología. Entonces, el carcinoma vascular es un tumor epitelial maligno que surge pues de células pluripotenciales de las células basales de la epidermis, ¿no? Principalmente de la vaina radicular externa del pelo y del istmo y la protuberancia del folículo piloso. Entonces podemos decir que el carcinoma vascular es un queratinocito más frecuente, que se origina, pues, como les he vuelto a decir, en el folículo piloso y en la capa basal de la epidermis. Es el cáncer más frecuente, que se presenta también en la raza blanca con más incidencia, y actualmente sigue en aumento en la incidencia. Se dice que ha aumentado un 20% incluso en la última década. Acá vemos cómo está relacionado con la vaina radicular externa del folículo piloso, así como el istmo del folículo piloso y la protuberancia. Recuerda que la protuberancia es una formación es la parte inferior de la formación de la glándula sebácea del folículo piloso, y esta sección entre la protuberancia y el folículo piloso, la glándula sebácea, va a ser llamado el istmo, ¿no? Ahí va a haber una invaginación de la epidermis, y eso es donde se va a formar el cáncer del carcinoma vasocelular. Como ya les he dicho, no se presenta un 60 para unos autores, un 75% de los cánceres cutáneos no melanocíticos en la población de raza blanca, con una incidencia, pues, como les dije, que ha aumentado un 20%. Se dice que el cáncer vasocelular representa, pues, 60-75%, seguida por un carcinoma epidermoide, después por los melanomas malignos y otros, ¿no? El carcinoma vascular ha aumentado el doble en el sexo masculino y 3 veces más en el sexo femenino en la última década, con pico entre los 50 y 70 años de edad en los hombres y 60 años en las mujeres. Las áreas más predilectas o de mayor incidencia es las áreas expuestas a la luz solar, donde cae pues los rayos ultravioleta, y generalmente es la cara. También el dorso de las manos, los pies, las piernas. Pero, ¿qué porcentaje de lesión ocurre en la cara? En la cara es el dorso de la nariz en un 33%, seguida de las mejillas en un 13%, la frente en un 10%, mejor dicho, y los párpados en un 23%. O sea, sería el dorso de nariz y los párpados inferiores que tienen mayor incidencia en la cara. ¿Cuál es el daño que ocasiona los rayos ultravioleta o cuál es la etiología? La etiología, pues, como he dicho, la radiación ultravioleta, las radiaciones ionizantes, los agentes químicos y genéticos, síndromes genéticos. Se dice que la luz ultravioleta hace el daño directo en el ADN, como también hace un daño indirecto, produce una inmunosupresión local,
y altera pues las células de Langerhans y la función y su función, así como hay disminución de los CD4 y CD8 y las células natural killer, estimulando de esta forma la apoptosis de los queratinocitos y se libera pues varias citoquinas proinflamatorias que van a producir más apoptosis y de esta forma se desarrolla un proceso inflamatorio local en el área en mención, ¿no? También hay factores genéticos relacionados con las mutaciones genéticas. Las rayos ultravioleta, ¿qué van a condicionar? Pues una apoptosis, como hecho de los queratinocitos, los linfocitos, las células de Langerhans, por sobreregulación de receptores de muerte en el Fas ligando, CD95. También produce un proto-oncógeno que sufre una mutación que convierte en un gen permanente y activo que provoca pues un crecimiento descontrolado y exponencial de las células que desemboca en un tumor o una lesión. Nos hace ver que esta neoplasia se relaciona pues con las células de la capa basal de la epidermis, como vemos en esta diapositiva, donde va a estar relacionado también las células dendríticas muy cercas a estos, que va a ser activado por las rayos ultravioleta, y se dice que cuanto más tiempo esté expuesto, mayor acumulación de luz ultravioleta y condiciona pues lesión sobre las células basales. ¿Y cuál es la clínica? Esto es importante, 3 pasos que he podido encontrarlo, que tiene que haber una pápula rosada de brillo perlado, tiende generalmente a ulcerarse y sangra algunas de las formas de presentación de este carcinoma vasocelular, suele tener telangiectasias, es las 3 características, ¿no? Pero en todo su proceso hay una forma de inicio y hay una forma de constitución de la lesión. Va a ser papuloidea o erosiva o combinadas. Y en las formas constituidas va a ser superficiales, nodulares, ulcerativas, esclerodermiformes, terebrantes o combinadas también, ¿no? Entonces, las formas clínicas, como la esclerodermofirme, es una placa blanco-amarillenta mal delimitada, ¿no? Esclerótico que casi nunca se ulcera. Esa es la característica. Se destruye pues por contigüidad y no provoca metástasis esta forma de clínica del carcinoma basular. Y la pigmentada consiste pues en una induración en la piel similar a un melanoma. Entonces, como vemos acá, la presentación más, que tiene más incidencia de este carcinoma vasocelular es la forma nodular y es la más maligna también. Se presenta en un 60%. Después vemos a la superficial, la pigmentada, la esclerosante y el vaso escamoso, ¿no? ¿Cómo podemos ver en el diagnóstico de una dermatoscopía? Se observa pues 2 criterios muy importantes y son mayores. Los vasos gruesos con ramificaciones, como podemos ver en esta imagen esquematizada, tipo arboriformes. Después vemos pigmentación azul-gris. En la variedad clínicas pigmentadas según las disposiciones. Puede también tener otras opciones de presentación, algunas estructuras en forma de hojas o glóbulos o puntos de color azul grisáceo, áreas radiadas, ¿no? Pero lo más importante es, al observar al dermoscopio, son los vasos grandes ramificados y la pigmentación azul-gris. El diagnóstico, pues, es clínico, dermatoscópico y con biopsia. Sin eso no se va a poder hacer, ¿no? El diagnóstico oportuno y certero, ¿no? La clínica debe tener siempre un alto índice de sospecha y recurrir a la biopsia en casos de duda. La dermoscopía es el mejor elemento de apoyo clínico, sencillo, barato y rápido. El estudio histopatológico, pues, es un estudio muy importante para confirmar el diagnóstico en la sospecha que tenemos en casos de un carcinoma vasocelular.
Algunos diagnósticos diferenciales que podemos ver con el quiste milium, con la verruga plana, con el neomelanocítico, es en la forma inicial, pero en la forma constitutiva podemos tener las queratosis actínicas, enfermedad de Bowen, carcinoma espinocelular, melanoma, neoazul, neocelular, etc. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento depende del sitio, el tamaño y el estado del paciente. La curación es el 90% encontrada en la fase inicial y es quirúrgico. Debe tener un margen quirúrgico de 3 a 4 milímetros externos al borde de la lesión. O sea, ¿qué significa? Si nosotros encontramos una lesión de 1 a 2 milímetros, o 3 o 4, tiene que tener un margen quirúrgico a ese borde externo, unos 3 a 4 milímetros, para una inserción radical y total de la lesión. Puede haber otros tipos de tratamiento, como son la radioterapia, quimioterapia, legrado, curetaje, tratamientos tópicos, etcétera. Bueno, el carcinoma espinocelular es otra patología también que tiene bastante incidencia y también está relacionada con los rayos ultravioleta. Con los rayos ultravioleta y tiene una característica muy peculiar, pero ciertos estamentos o ciertos parámetros diferentes, muy clásicos en relación al carcinoma vasocelular. Entonces, así que nosotros vamos a ver este carcinoma espinocelular que vemos acá un caballero de adulto mayor con lesiones nodulares, ulcerativas, hiperémicas que se observan en la calota craneana y se puede en este paciente practicar varios tipos de tratamiento. Principalmente el tratamiento más importante es el quirúrgico, seguido pues de tratamientos inmunológicos que se puede usar como la quimioterapia con los platinos o la radioterapia paliativa, otros tratamientos como son los inmunosupresores, que puede ser el semiplimab a dosis de 350 miligramos cada 3 semanas en perfusión de 30 minutos. Hay otros medicamentos como es el pembrolizumab o nivolumab, que son también tratamientos que se usan en este tipo de neoplasias espinocelulares. Es así que el carcinoma espinocelular es un tumor pues maligno que compromete la piel y acá la importante diferencia en relación al carcinoma vascular es que tiene lesiones en la mucosa con epitelio escamoso. Es el segundo cáncer más frecuente de la dermatología y tiene incidencias en las últimas décadas en aumento en pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos. Se relaciona pues con otros factores como la dermatosis inflamatoria, fístulas, úlceras, cicatrices, radiaciones ionizantes, lesiones por papiloma virus humano. Esta lesión por papiloma virus humano está en relación directa con esta neoplasia carcinoma espinocelular. También es localmente invasor y posee capacidad de metástasis en comparación con el vasocelular. Entonces, ¿cuál es su etiología? Tiene alteraciones genéticas, como el huésped, alteraciones externas como los rayos ultravioleta y otros puede ser como el papiloma virus humano, las mismas cicatrices o quemaduras o lesiones que presenten o antecedan, ¿no? El uso de hidrocarburos, arsénicos, etc. ¿Cuáles entonces son los factores ambientales? Primero, la altitud, como les he dicho, a más irradiación de rayos ultravioleta, más lesiones, la latitud. También hay radiaciones ultravioletas, como el mecanismo del carcinoma vasocelular, acumulaciones de radiaciones solares a larga vida. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Se dice que la piel acumula rayos UV en relación al tiempo que estamos expuestos y es acumulativo y que esto condiciona pues el carcinoma espinocelular, ¿no? La disminución de la capa de ozono, radiaciones ultravioletas recibidas con fines terapéuticos o cosméticos. También hay otras radiaciones ionizantes como los rayos X, el arsénico, los hidrocarburos aromáticos, policíclicos, ¿no? Etcétera. ¿Cuál es la clínica? Casi siempre parece sobre los queratinocitos actínicos o sobre la piel dañada, ¿no?
Tiene sus formas clínicas como la forma nodular, queratocítica, la forma ulcerativa y la forma vegetante o verrucosa y la forma oral. La forma nodular o queratocítico, pues una lesión que tiene una queratina en el centro, como si fuera un cuerno cutáneo, que muestra pues una lesión ulcerativa central con un cráter que era de queratina. Y la forma ulcerativa en relación sobre otras lesiones ulcerativas anteriores, una úlcera, ¿no?, en la mucosa con base infiltrada, con fondos irregulares y friables de crecimiento rápido destructivo, ¿no? Forma que más provoca pues la metástasis en pacientes con esta neoplasia espinocelular. La verrucosa, ¿no?, aparece como si fuera una verruga común y corriente. Hay sobreinflamaciones crónicas antiguas con dimensiones muy irregulares y de aspecto pues nada estético, ¿no? Y la forma oral, ¿no?, se relaciona pues generalmente con el uso del tabaquismo o el tabaco, ¿no?, por los pacientes que son fumadores, afecta a los labios, el paladar y la lengua, empieza con eritroplasia y evoluciona a lesiones de aspecto nodular. Entonces, el carcinoma espinocelular ocasiona pues metástasis en 1 a 3% de los casos. Siempre hay compromiso linfático, un 80%. Siempre hay compromiso de mucosas, pero el labio y la oreja son las zonas más frecuentes que provocan metástasis, ¿no? Como les había ido mencionando, también está relacionada con papiloma virus humano, hasta un 100%, con otros papulosis como papulosis bovenoide, con la eritroplasia de Keyrat, ¿no?, que tienen un porcentaje de detección hasta un 100%, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Como esto, la clínica es importante, la dermatoscopía y la biopsia. En la biopsia, pues, es trascendental la terapia escisional o el sacaboca para el diagnóstico. Y luego la terapia incisional para el tratamiento definitivo, ¿no? La epidermis con hiperkeratosis son con proliferaciones irregulares de los células de tracto espinoso que invaden la dermis, depende del grado de la malignidad que se observa en las células atípicas, ¿no? El tratamiento es quirúrgico en la mayoría de los pacientes. Cuanto más temprano es el tratamiento quirúrgico, mejor pronóstico, ¿no? El tumor in situ deja pues un margen de 5 milímetros y otros tumores invasores dejan un margen de 1 milímetro. Vamos a ver más adelante a qué llamamos ese margen de 5 milímetros y 1 milímetro. Acá vemos cómo el tratamiento es in situ, con el tratamiento incisional. Ahí podemos practicar el crioterapia o aplicación tópica como el imiquimod, ¿no?, que es una crema de aplicación tópica que se usa también en pacientes con lesmania cutánea. Y el diagnóstico diferencial entre vasocelular y espinocelular es que el espinocelular sí tiene afección en mucosas, el vasocelular no lo tiene. El vasocelular tiene mayor frecuencia y el espinocelular menos frecuencia. El espinocelular tiene un crecimiento vertical en profundidad y tiene más características metastásicas y compromiso ganglionar a comparación del vasocelular. Acá vemos un caballero con una lesión retroauricular donde ha recibido pues tratamientos de quimioterapia con semiplimat y combinado, ¿no?, con crioterapia. Este es un tratamiento que hacen este tipo de lesiones. Y otra de las características de este cáncer espinocelular es que tiene un olor fétido muy característico en estos pacientes y poco tolerable, ¿no? Esa es la característica, también tiene un olor muy nauseabundo en estos pacientitos con carcinoma espinocelular. Vamos a ver melanoma cutáneo. Melanoma cutáneo maligno es una lesión maligna que se origina pues en los melanocitos de la epidermis y la dermis del epitelio o del epitelio mucoso, ¿no? Entonces vemos acá una lesión, un melanoma cutáneo maligno sobre una lesión antigua, como podemos ver en la diapositiva,
le falta el último dedo donde ha sido extirpado o si no retirado este dedo con una lesión, con SEAM de melanoma cutáneo maligno anterior, pero ha vuelto a activarse esta lesión de melanoma cutáneo mostrando una tumoración gigante con bordes poco diferenciados y con lesión ulcerativa y necrosante en el pie, ¿no? Vuelve después de 2 años este paciente, la cual es tratado quirúrgicamente, ¿no? Pero tiene mal pronóstico. Recordemos que este melanoma cutáneo también tiene predilección por los huesos. Bueno, el melanoma, conocido también como melanoma maligno o melanoma cutáneo, se origina a partir de los melanocitos de la piel, dependiendo de la producción de la melanina. Puede ser de color negro, café, rosado o blanco, ¿no? Puede originarse en la piel, mucosas y en la retina. También en los huesos, en la meninges también, ¿no? Entonces, acá vemos que el melanoma maligno no solo es en la piel, también en la retina, en la meninges y en la mucosa, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología? Se dice que en la sociedad americana, en Estados Unidos, en 2014 presentaron 76.100 casos nuevos, con una mortalidad pues 9.710 individuos, y en México se presentó en 2003 con 14.317 casos nuevos, que representa pues una alta incidencia y con una alta tasa de mortalidad, ¿no? Se dice que hay la sobre o la supervivencia global a los 5 años en las mujeres, en las mujeres es de 87.8% y en los varones 76.6%. ¿Cuáles son los lugares de más predilección o distribución de este melanoma cutáneo? Se dice que tiene más incidencia en las extremidades inferiores, como la pierna, seguida de la cabeza y cuello, después extremidades superiores, después tórax y pelvis, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es la exposición solar a luz ultravioleta, es la principal causa, y después al fototipo de la piel, generalmente en las personas blancas, ¿no? También la aparición de lunares entre la infancia y la juventud puede ser atípicos o congénitos, ¿no? O sea, que aparezcan lunares de un momento a otro, no teniéndolos y tengan ciertas características como el ABCDE, o sea, que tengan bordes irregulares, colores diferentes, puedan producir dolor, un diámetro que va en crecimiento y una evolución rápida, ¿no? También la raza, como lo hemos dicho ya, los antecedentes familiares que presenten un 10%, la parte genética predispone un 40%, los antecedentes personales alrededor de un 5% y el paciente tendrá pues recidiva, ¿no? La edad también es otro importante, en pacientes adultos mayores, el género tiene mayor porcentaje en hombres a partir de los 40 años y en mujeres en menores de 40 años, ¿no? Los pacientes con geroderma pigmentoso por defecto de una enzima que daña directamente el ADN de la piel, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de un melanoma? El diagnóstico es clínico, inspección visual, la dermatoscopía, la imagen corporal total, el microscopio confocal de refractancia, la histología y la biología molecular, ¿no? Acá vemos cómo es el diagnóstico clínico de melanoma cutáneo. Por ejemplo, la presentación clínica es distinta según el subtipo de melanoma cutáneo. Hay melanoma cutáneo de extensión superficial, que es la que tiene más incidencia, en un 41%, pero es la menos agresiva, ¿no? Después viene la nodular, un 16%, sí, esta sí es maligna, ¿no? Tiene alta tasa de malignidad. El léntigo maligno, como su nombre dice, de evolución lenta, 2.7 a 14%. El lentiginoso acral, que se presenta en las extremidades, 1 a 5%. Globalmente se ha desarrollado por reglas para facilitar su detección, ¿no? Como es la regla del ABCDE y el signo del patito feo, vamos a describir más adelante. Acá vemos cómo un melanoma cutáneo, cuanto más profundo o una lesión de evolución vertical más prolongada o más grande, tiene mayor malignidad y por ende su mortalidad es más alta. Por ejemplo, el índice de Breslow nos dice en relación a la supervivencia a los 10 años. Si un paciente tiene un melanoma cutáneo menos de 1 milímetro, tendrá una
una supervivencia a 10 años en un 96%. Si el paciente tiene 1 a 2 milímetros, 87% de mortalidad a 10 años, 2 a 4 milímetros, 70%, y mayor de 4%, 50% a 10 años. Entonces, como su nombre dice, el melanoma de extensión superficial es la más frecuente, 41%, se presenta pues en el tronco de los varones, en la extremidad inferior de las mujeres, y edad promedio es de 40 años, ¿no? Es una lesión pigmentada irregular de 1 a 2.5 centímetros de diámetro, de color marrón oscuro y negruzco. Tiene una fase inicial y posterior vertical que puede evolucionar en meses, en años. O sea, la fase inicial es muy lenta, ¿no? Puede durar mucho tiempo, pero después se hace vertical vertiginosamente, ¿no? Tiene una evolución rápida y tórpida que puede profundizarse y hacer metástasis a otros órganos. Pero su incidencia de ser maligno es muy, muy poco, ¿no? Muy bajo, por no decirlo. El melanoma nodular se presenta un 16%. Esta sí tiene una evolución de riesgo de hacer metástasis rápidamente, ¿no? Su fase de crecimiento es rápido, dice el 0.5 milímetros de profundidad por mes. Imagínense, se desarrolla muy rápidamente, ¿no? El desarrollo de invasión es más rápido que cualquier otro de los melanomas. Representa el 66% de los melanomas más gruesos de 3 milímetros, ¿no? Después tenemos el léntigo maligno o léntigo maligno melanoma, que presenta pues un 2.7-14% de melanomas, aunque está en aumento su incidencia, ¿no? Su pronóstico es indolente y se identifica con fase radial, ¿no? O sea, puede crecer en forma horizontal, no tanto en forma vertical, ¿no? Tenemos el acral, que se presenta en los miembros inferiores, puede ser relacionado con traumatismos también, que tiene una relación entre 1 a 5% de todos los melanomas, ¿no? Presenta mayormente en pacientes mayores de edad avanzada, menos de 65 años, y su evolución puede durar 2.5 años, ¿no? Las formas de diagnóstico hemos dicho que es dermatoscopía, fotografía corporal total o dermatoscopía digital y el microscopio focal de refractancia, ¿no? Acá vemos los criterios de la ABCDE, donde A significa asimetría del lunar, B el borde irregular del lunar, C el color no homogéneo, puede ser blanco, negro, el diámetro superior a 6 milímetros y la evolución, que tenga una evolución rápida. Esos son los índices que nos pueden clínicamente valorar la malignidad de un melanoma cutáneo maligno. Entonces, el tratamiento es quirúrgico y se puede hacer radioterapia y quimioterapia. El tratamiento quirúrgico es la base del tratamiento. Se debe dejar 1 centímetro de margen de seguridad y con Breslow mayor a 1 centímetro buscar el ganglio centinela, ¿no? Recuerda que todos estos melanomas tienen siempre un ganglio centinela que está afectado, a la cual debe ser extirpado también para estudio anatomopatológico. Acá vemos algunas conclusiones terapéuticas adyuvantes donde se puede usar inmunomoduladores como el pembrolizumab o el interferón a altas dosis y otros medicamentos que están usando actualmente, el ipilimumab, nivolumab, son medicamentos de alto costo y que no tenemos todavía en nuestra región ni en el Perú todavía, algunos de ellos. El abordaje del melanoma, si es un cáncer in situ, debe extirparse 0.5 centímetros de más del tamaño del tumor. Según Bresley, si es menor a 1 milímetro, debe extirparse 1 centímetro de más, por 1 centímetro de más del tumor en mención, ¿no? Si tiene mayor a 1 milímetro, se debe extirpar 2 centímetros y hacer un ganglio centinela. Si es posible, hacer una linfadenectomía, ¿no? Gracias, jóvenes estudiantes. Creo que ya terminamos hasta acá. Si hay alguna pregunta, muchachos, háganla. Y si no, pasaremos. Doctor, ¿me pasas las diapositivas más, por favor? Listo. Estará Torres Paredes, Doctor, buenas noches, presente. Vélez Durán, Buenas noches, doctor presente. Vilca Coaquira,
Buenas noches, doctor presente. Yerba pari,